Buenos días de nuevo. Vamos a continuar con las distintas presentaciones. Como han ido comentando esta mañana, aunque la Comisión Europea es la que más funcionarios tiene, existen funcionarios, lógicamente, en todas las distintas instituciones y organismos de la Unión. De uno de ellos, de uno de los más importantes, del Banco Europeo de Inversiones, nos va a hablar Luis Garrido, que es su responsable de recursos, al que agradecemos también que haya venido a la jornada, porque también ha venido desde Luxemburgo, donde se encuentra el Banco Europeo de Inversiones, específicamente para la jornada. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y agradeceros vuestra presencia, además de agradecer a los organizadores que hayan organizado estas jornadas. Tengo una pregunta para ustedes, que es ¿cuánta gente sabe de la existencia del Banco Europeo de Inversiones en la audiencia? Bueno, no está mal. ¿Y cuánta gente sabe lo que hace el Banco Europeo de Inversiones? Ya un poco menos. Bueno, pues ese es uno de los motivos por los que estamos aquí. Explicar un poco qué es el BEI y a qué se dedica y por qué puede ser interesante trabajar para el BEI. Es decir, lo que tenemos en la agenda es ver un poco quiénes somos, qué hacemos, qué tipo de oportunidades de empleo ofrecemos, qué buscamos y por qué podría ser interesante trabajar para el BEI. Y luego hablaremos también de cómo es el proceso de selección y al final tendremos ocasión de preguntas y respuestas. Habréis visto en las presentaciones de esta mañana que el BEI no aparece en la lista de instituciones europeas y os podéis preguntar, ¿y eso por qué? El BEI lo que tiene de peculiaridad es que no está dentro del estatuto de funcionarios, por lo cual el personal del BEI es personal contratado. Es decir, el BEI fue creado en el año 1958 en el Tratado de Roma, es una de las instituciones originales del tratado, sin embargo no está sujeta al estatuto de la función pública europea y eso es lo que hace un poco diferente. También, como veréis, y os explicaré, la actividad que tiene el BEI es diferente de las de otras instituciones. El BEI es el Banco de la Unión Europea y lo que hace es apoyar a las políticas de la Unión Europea mediante financiación de inversiones a largo plazo. No solo proporciona servicios financieros, o sea, dinero, sino también asistencia técnica, dado que tiene un equipo de expertos en muchas de las disciplinas de las que se trata, las inversiones. Una cosa poco conocida es que es el mayor banco multilateral del mundo, es decir, es superior en cuanto a volumen de operaciones al conjunto de todos los demás bancos multilaterales, como puede ser el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático. Es decir, es un actor importante en cuanto a institución financiera internacional. También es el mayor prestatario internacional no soberano, es decir, el banco, como veremos después, sus recursos los obtiene en los mercados de capitales y, dejando aparte a los estados, es la organización que más recursos capta de los mercados financieros. Otra característica específica del BEI es que no vive del presupuesto de la Unión Europea, sino que tiene que financiar sus propios recursos. Es decir, no requiere, digamos, dinero a los Estados miembros, que son sus accionistas. Hablando de los accionistas, como veis, son los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Como veis, ahí también hay 4 estados que tienen una participación un poco más importante: Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. España viene poco después, con un 9%, y después vienen los demás estados. Como veréis, no hay una relación directa entre la participación en el capital con la población, con lo cual, digamos que el peso específico de cada país depende de su participación en el capital. Y España es un país que, después de los 4 grandes, pues no está mal posicionado. Para que os hagáis una idea de las cifras que maneja el BEI, pues en cuanto a préstamos en el año 2011, pues fueron casi 61.000 millones, de los cuales la mayor parte fueron a la Unión Europea, y luego para financiar estos préstamos tuvo que tomar prestado en el mercado de capitales pues 76.000 millones de euros, y el capital suscrito es de 232.000 millones de euros. El BEI pues es una institución ya antigua, porque, como os dije antes, se creó por el Tratado de Roma, y en este gráfico lo que veis es un poco la evolución casi exponencial del volumen de préstamos a través de las distintas
ampliaciones de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea ha ido creciendo, ahí tenéis un poco los puntos de 6 países, 9, 10, 12, 15, hoy día estamos con 27 países, y lo que se ve es que hay un pico de actividad, que fue en el año 2009, que fue cuando el BEI tuvo que intervenir más después de la crisis económica, y ahora va a niveles un poco más a estabilizarse. También os explicaré por qué. Volviendo al volumen de operaciones, el pico de 2009 es debido a circunstancias más o menos excepcionales, pero como veis hay una subida constante, pero que se va a mantener en el futuro prácticamente en ese tipo de niveles, en niveles de 60.000 millones de euros anuales. Las operaciones, como hemos dicho antes, se concentran fundamentalmente en la Unión Europea, pero el BEI también opera fuera de la Unión Europea, es decir, en lo que llamamos países antes de la adhesión, lo que llamamos la política de vecindad de Europa, que es tanto los vecinos del este como los del sur, es decir, los países mediterráneos, y también tiene actividad para apoyar, digamos, la presencia de Europa y para, digamos, la acción exterior de la Unión Europea en África, en el Caribe, en el Pacífico, en Asia y en América Latina. Es decir, que excede las fronteras de la Unión. ¿Cuál es el valor añadido que tiene el BEI con respecto a otros agentes económicos, con respecto a otras instituciones? Bueno, primero, que se concentra en los objetivos prioritarios de la Unión Europea. Segundo, que insiste mucho en que los proyectos sean viables y que tengan una cierta calidad, es decir, que estén en línea con los fines de la Unión Europea. Y se hace un análisis muy profundo desde el punto de vista técnico, por parte de ingenieros, y económico, por parte de economistas, para asegurarse que los proyectos, digamos, son viables y son sólidos. Tiene ventajas financieras con respecto a otras instituciones, puesto que los recursos que obtiene el BEI, que es AAA, en condiciones ventajosas, esas condiciones ventajosas se transmiten a los prestatarios. Y además de, digamos, de proporcionar financiación, también proporciona asistencia técnica, es decir, conocimiento a los clientes. Y además se evalúan los proyectos al final, es decir, una vez que los proyectos se han puesto en práctica, al cabo de un tiempo se ve hasta qué punto esos proyectos han sido eficaces para poner en marcha, digamos, los fines de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, los objetivos fundamentales que tiene el BEI, digamos, y que están dictados por la Unión, pues como sabéis son la cohesión y la convergencia, es decir, asegurarse que las distintas regiones de Europa convergen en cuanto a desarrollo económico, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que como sabéis son el motor del empleo, que es uno de los temas más fundamentales y más en este momento, la acción contra el cambio climático, es decir, cómo hacer que el crecimiento sea sostenible, la economía del conocimiento, investigación, desarrollo, y asegurarse que la economía del futuro de Europa pues, mantenga e incremente su competitividad. Redes transeuropeas, que es fundamentalmente infraestructura, es decir, todo lo que es transporte, energía. Y luego energía es un tema importante para la Unión, porque como sabéis, pues es fundamental que sea sostenible, que sea competitiva y que sea segura. O sea, es un tema estratégico. Fuera de la Unión Europea, el banco lo que intenta es el desarrollo del sector privado en estos países, el desarrollo de infraestructuras básicas como pueden ser hospitales, agua, transporte, asegurar también el abastecimiento energético y que todas estas inversiones sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental. El banco también apoya la presencia de la Unión Europea en América Latina y en Asia, a través de inversiones directas en el extranjero. Luego también el banco lo que hace es que, digamos que ejecuta mandatos de parte de otras instituciones europeas, como puede ser la Comisión. Entonces, pues, cuando hay países que se van a unir en el futuro a la Unión Europea, como los países candidatos o los candidatos potenciales, o cuando la Unión Europea decide una política europea de vecindad, es decir, también ayuda a desarrollar a los países vecinos, tanto por el este como por Mediterráneo, pues el banco tiene una serie de mecanismos para apoyar el desarrollo en estas regiones. Y luego también se defienden los intereses de Europa en países, digamos, de otras áreas del mundo, como puede ser África, el Caribe, el Pacífico, Sudáfrica, América Latina y Asia. El banco, pues, tiene, para ejecutar sus funciones, tiene que ser financieramente muy sólido.
Y entonces, pues tiene, aparte del capital suscrito, que ya hemos visto antes, pues tiene, digamos, una buena proporción entre fondos propios y fondos ajenos, genera beneficios, y eso que es una entidad sin fin de lucro, es decir, es importante que el objetivo del banco no es obtener beneficios, pero tiene que obtener beneficios porque es su única fuente para futuras ampliaciones de capital. Entonces, es decir, que el banco para ejercer sus funciones necesita tener un capital propio y los Estados miembros no lo aportan. Es decir, que la generación de beneficios es fundamental para la sostenibilidad futura del banco. Y luego, pues tiene una cartera de préstamos que, como están evaluados con bastante rigidez, digamos, desde el punto de vista de exigencia, pues es una cartera de alta calidad, que tiene pocos, digamos, casos problemáticos y tiene una política de riesgos bastante prudente. Con lo cual, en todos los problemas económicos que ha habido recientemente en la crisis, el banco ha sobrevivido bastante bien sin tener demasiados casos problemáticos. De momento tiene AAA el banco, cuestión que, como sabéis, hoy día está bastante de actualidad, porque la AAA está en cuestión no solamente en los estados, digamos, de la Unión, sino en bastantes entidades, pero eso es un tema que es fundamental para, digamos, su capacidad de captar fondos en el mercado. En el futuro, el banco, vamos, en este momento y en el futuro, pues las prioridades, como os podéis imaginar, es estimular el crecimiento y el empleo en la Unión Europea, que es el reto fundamental que tenemos. Las pymes son un objetivo fundamental porque, como sabéis, son generadoras de una gran parte del empleo en la Unión Europea. También explorar alternativas para optimizar los fondos que tiene la Unión Europea a disposición de los países miembros, porque el banco puede otorgar préstamos, pero, por ejemplo, la Comisión Europea tiene otro tipo de fondos, hay fondos estructurales, entonces hay maneras, digamos, de estructurar las cosas para sacarles más partido a esos fondos. La acción contra el cambio climático es también un eje fundamental, como hemos visto antes, y también, digamos, apoyar a los países fronterizos de la Unión Europea. En pymes, por ejemplo, el banco en los últimos años, como veis, pues de una manera sostenida ha aumentado las inversiones destinadas a apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Generan el 80% de los nuevos empleos en la Unión Europea, con lo cual es un objetivo claro. Y en el año 2011, pues el BEI proporcionó 13.000 millones de euros en financiación para más de 120.000 pymes. Lo que quiero decir con esto es que instituciones europeas que hoy día están un poco puestas en cuestión, como diciendo ¿para qué sirven estos eurócratas que están ahí en Bruselas o en Luxemburgo? Aquí tenemos ejemplos verdaderamente que es una actividad que tiene un impacto realmente sobre la vida de los ciudadanos y sobre la economía. En cuanto a cohesión, fundamentalmente el banco se concentra en regiones que necesitan crecer más que las demás para compensar ciertos desequilibrios, y ahí se hacen, digamos, inversiones de todo tipo de naturaleza. Pueden ser infraestructuras, o pueden ser energía, o pueden ser investigación y desarrollo. También hay un aumento, digamos, sostenido durante los últimos años. Y el cambio climático también. Es decir, el cambio climático es un tema que para la Unión Europea es un tema, como sabéis, prioritario. El tener, digamos, fuentes de energía sostenibles y respetar, digamos, los criterios de sostenibilidad desde el punto de vista de entorno. Y, bueno, pues ahí se hacen inversiones de transportes en las cuales se favorecen más el transporte, por ejemplo, de ferrocarril mejor que el de carretera, debido a la congestión que hay en las carreteras con respecto al ferrocarril y debido a temas de contaminación de entorno. Y luego, pues las energías alternativas, como puede ser la energía eólica o la energía solar. Una de las fotos que veis aquí en esta presentación es esa central que hay en Sevilla, central solar que habréis visto en los medios de comunicación recientemente, que es una de las primeras del mundo y en Europa ciertamente la primera, y el banco pues ha proporcionado financiación para esta inversión. En cuanto a los empréstitos, pues digamos que es el dinero que el banco necesita para hacer sus préstamos. Y entonces, pues realmente aquí lo importante de retener es que el banco, digamos, que actúa en los mercados de capitales basado en la solidez, digamos, de la AAA, para obtener fondos en buenas condiciones. Fundamentalmente son inversores institucionales los que proporcionan esos recursos, y digamos que la ventaja de la financiación se transmite a los clientes, con lo cual se pueden otorgar préstamos en condiciones más interesantes que lo que podría ser una entidad comercial.
Ahí tenéis una idea un poco de cuál ha sido la evolución en los últimos años de los empréstitos. Como veis, pues son cantidades importantes. El último año 76.000 millones de euros. Y como veis, pues se hacen fundamentalmente en euros, pero también hay otras monedas como la libra esterlina, dólares y otras divisas, hasta casi 300, casi 19 divisas diferentes, casi 300 emisiones. Y es, como os dije antes, fuera de los estados del mayor emisor, digamos, supranacional. Para recordar un poco cuál es el valor añadido del BEI: apoyo a los objetivos prioritarios de la Unión Europea, análisis técnico y económico de los proyectos que lo hacen, digamos, bastante sólidos, capacidad, digamos, de prestar montantes significativos, lo cual no se hace normalmente exclusivamente, sino en conjunto con otras instituciones financieras. Es decir, el banco lo que hace es que cataliza estas inversiones porque ayuda a otras entidades a establecer estos préstamos y a evaluarlos. Son normalmente préstamos a largo plazo, es decir, los periodos de reembolso son largos, los tipos de interés son competitivos y la asistencia técnica, digamos que es una característica también muy especial, porque ya el banco con el tiempo ha acumulado una expertise, un conocimiento que resulta muy útil a los Estados miembros y a otro tipo de clientes que tiene. Hablemos ahora un poco más de la gente del BEI. O sea, el BEI, como sabéis, recluta gente de los 27 Estados miembros. Por cierto, esta foto no es una foto de modelos, es foto de empleados reales. Es decir, tenemos en el banco gente de todas las nacionalidades, hoy día cerca de 1.900. La diversidad es un valor fundamental, es decir, el banco cree que es fundamental tener gente con distinta cultura, distintos idiomas, distinta mentalidad, porque es lo que hace verdaderamente que se potencie, digamos, los conocimientos de todo el mundo. Y fundamentalmente la gente está basada en Luxemburgo, que hablaremos después de Luxemburgo un poco, y también el banco tiene oficinas externas, pues no solamente en Europa, sino también fuera de Europa. Pero vamos, la mayor parte de la gente está en Luxemburgo. ¿Por qué trabajar para el BEI? Bueno, el BEI, os recuerdo lo que os he dicho al principio de la presentación. No somos funcionarios, luego no hay oposiciones, no hay función pública. Digamos que el BEI hace contratos de trabajo normales y corrientes, y luego os explicaré cómo funciona. Yo pienso que, como han dicho esta mañana algunos de mis compañeros en las presentaciones, yo creo que hay elementos que son interesantes de trabajar para el BEI. Fundamentalmente, la misión del banco es una cosa que interesa mucho a la gente que trabaja para nosotros. Es una misión que no es simplemente hacer dinero, sino que realmente es una misión para el bien de Europa, para cosas que pueden tener un impacto sobre los europeos. Es trabajar en un entorno multicultural, como esta mañana se ha citado, verdaderamente internacional. Trabajo en equipo con gente de distintos países, de distintas culturas. Permite el desarrollo profesional, permite aprender nuevas cosas, permite moverte a trabajos diferentes de aquellos para el que te contrataron. También hay, digamos, que políticas relativamente avanzadas de equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, que es un tema que claramente interesa cada vez más cuando la gente se plantea una carrera profesional. Y luego, pues la remuneración es una remuneración competitiva e interesante. Entonces, todo este conjunto de elementos hacen que el banco sea un empleador que puede ser considerado interesante. ¿Qué oportunidades de empleo ofrecemos? Bueno, pues el banco ofrece tanto oportunidades de empleo indefinido como también temporal, para personal tanto en áreas profesionales como en áreas de dirección, o sea, también puestos de dirección, y también de apoyo administrativo, es decir, de secretariado. Aparte, pues hay un programa que se llama GRAD, que es un programa del que luego hablaremos un poco, que es para gente con menos experiencia profesional. Están las becas, y luego pues hay cosas como programas de verano para estudiantes y empleos locales a través de agencias. ¿Qué es lo que se busca, para los empleados del banco? Pues fundamentalmente una motivación, un interés por la actividad y para la que el banco sirve, para sus objetivos. También se espera una cierta excelencia académica y una, experiencia y formación adecuada para las disciplinas que se buscan, una buena capacidad analítica,
este deseo de mejorar, de contribuir a mejorar el futuro de los demás, un compromiso para construir relaciones profesionales, trabajar en equipo y trabajar, digamos, en un entorno internacional. Y, bueno, los idiomas, que es un tema que supongo que querréis preguntar, fundamentalmente tenemos 2 lenguas de trabajo en el BEI, el inglés y el francés. Es importante que una de las 2, digamos, estén sólidas a nivel de trabajo. La segunda se puede adquirir con el tiempo y el banco lo facilita, pero estos 2 idiomas, digamos, que son los que se utilizan a diario en el trabajo del banco. En cuanto a qué es lo que ofrece el banco, bueno, pues el banco, como os he dicho antes, ofrece un entorno verdaderamente internacional, y alguno de mis colegas dijo esta mañana, me parece que fue Francisco Fonseca, que mucha gente viene al banco diciendo, bueno, voy a ver cómo es esto de trabajar en el extranjero. Una vez que trabajas con equipos internacionales, la verdad es que te entra como un veneno que te das cuenta del interés que tiene, y resulta difícil volver a entornos nacionales, digamos. O sea que es un tema peligroso una vez que empiezas a trabajar fuera, porque tienes el riesgo de no volver. Eso ya os lo aviso desde ahora. Ofrece el banco retos profesionales, es decir, son trabajos interesantes. El banco es un banco, tiene una actividad, digamos, bancaria, pero tiene actividad para mucho tipo de profesionales. Y son trabajos interesantes, o sea, no son trabajos ni aburridos, ni funcionariales, ni burocráticos. Hay verdaderamente trabajos interesantes en entornos difíciles, porque hoy día, por ejemplo, pues el sector financiero no está en un momento fácil, ni muchísimo menos, y el BEI no es una excepción tampoco. El BEI también tiene, digamos, unas políticas de equilibrio de vida profesional, vida privada, relativamente avanzadas. Es decir, también mis colegas esta mañana han hablado de temas como, digamos, de teletrabajo, parental leave, posibilidades de hacer un career break. Estas son cosas que se consideran como importantes para que la gente, digamos, pueda tener tanto vida profesional como vida privada, y no solamente una de ellas. Y la formación y desarrollo profesional, pues es un tema que se apoya no solamente dando oportunidades de trabajar en distintas áreas, sino también ofreciendo formación financiada totalmente por el banco, o apoyo a formación que la gente quiera hacer por su cuenta. Y luego las condiciones de empleo son condiciones, como antes he dicho, competitivas, interesantes. En cuanto a qué tipo de oportunidades hay para profesionales, pues bueno, hay oportunidades típicamente en temas de banca, en financiación estructurada, para perfiles como abogados, economistas, ingenieros, especialistas en sistemas de información, también en temas de transacciones, tesorería, mercados de capitales, que es un poco el núcleo de la actividad del banco, fundamentalmente financiero, pero también, digamos, que hay oportunidades para todas las tareas de apoyo a estas actividades. Tenemos también un programa de becas, como en otras instituciones la duración está establecida hasta 5 meses. Normalmente es para titulados universitarios sin experiencia o con poca experiencia. Tiene una compensación mensual que está en línea con la de otras instituciones europeas con las cuales convivimos en Luxemburgo, y también se reembolsan los viajes hacia el punto de origen. Y las oportunidades aquí están publicadas en el sitio web. Aquí una diferencia que os quiero hacer destacar con respecto a algo que han dicho mis compañeros esta mañana, es que las oportunidades se publican, a la gente se hace un proceso de selección y se le ofrecen. No hay una necesidad de hacer una labor proactiva de contacto, ni hay listas de reserva. Es decir, cuando hay una oportunidad, se publica, se establece una selección, se contacta a los candidatos. O sea, no hay realmente una necesidad de proactivamente contactar al banco para intentar colocarse, digamos. El programa GRAD es un programa que se lanzó hace 3 años aproximadamente y está dirigido a titulados universitarios recientes, pero quizás con un poco más de experiencia que los becarios, que, digamos, están buscando una experiencia profesional directa, pues una primera experiencia o una de las primeras experiencias. La diferencia es que aquí los contratos pueden ir de 1 a 2 años, o sea que ya es un poco más sustancial que la beca, y normalmente pues se exige una experiencia de menos de 2 años después de la graduación. Aquí lo que se ofrece también es un programa de formación y lógicamente pues son trabajos de un poco más de responsabilidad que los trabajos de becarios. Respondiendo a una pregunta que esta mañana alguien preguntó, es decir, cuál es el nexo entre las becas, el programa GRAD y los empleos de otra naturaleza,
Pues yo os daría la misma respuesta que os han dado esta mañana, es decir, no está destinado a que una cosa sea la continuidad de la otra. Sin embargo, lógicamente, quien haya hecho una beca o haya sido un grad, pues ha tenido una exposición, una experiencia que puede ser útil para proyectos profesionales futuros, o bien en el banco o bien en otras instituciones internacionales, instituciones financieras. En cualquier caso, son programas que tienen bastante éxito y bastante acogida. Luxemburgo es un sitio bastante extraño y poco conocido, sobre el que hay bastantes mitos, porque normalmente, yo cuando dije a mis amigos que me iba a Luxemburgo, la mayoría me dio el pésame. Y luego la verdad es que no ha sido para tanto. Tengo que reconocer que es un sitio poco conocido, también lo era para mí cuando me trasladé. Es un sitio bastante internacional, porque tener en cuenta que hay más de 100 instituciones financieras, o sea, es un centro bancario financiero, como sabéis, y luego pues están instituciones europeas de lo más variado. Está el Parlamento, está la Comisión, está el Centro de Traducción. Es decir, que realmente es un sitio, para lo pequeño que es sorprendentemente variado. Es un país pequeño porque tiene como 500.000 habitantes en total. La ciudad tiene 80.000 habitantes. Pero es un sitio en el que, digamos, se puede hacer una vida bastante equilibrada y bastante interesante. Es decir, los madrileños echarán de menos la vida madrileña y la noche madrileña, pero también una noche luxemburguesa. Es decir, que se puede hacer un estilo de vida bastante equilibrado. Y, vamos, yo sugiero que os informéis de parte, puede ser de gente que estéis trabajando allí, porque hay bastantes mitos sobre Luxemburgo. El tema más importante, quizás, es cómo es el proceso de selección en el BEI. Con respecto a la presentación de esta mañana sobre la Oficina de Selección de la Unión Europea, habréis visto que el BEI no aparece en ningún sitio. Y la razón es muy simple, es que nosotros gestionamos nuestro propio proceso de selección. Es decir, la Oficina de Selección Europea trabaja para las instituciones, lo que podríamos llamar del estatuto, que son aquellas que están reguladas por el estatuto. El BEI, digamos que hace su propia selección, no hay categoría de funcionarios, no hay oposiciones, no hay listas, digamos, de reserva, es decir, cuando se publica un puesto es porque está disponible de forma inmediata y la persona que pasa el proceso de selección y es seleccionada, pues se le hace una oferta y se puede incorporar de forma inmediata. Y las vacantes están todas publicadas, es decir, en el sitio web tenéis de forma regular las vacantes que se publican. No hay que esperar a determinadas épocas del año para ver las vacantes, es decir, se publican de forma continua, con lo cual yo lo que os sugiero es que miréis el site de forma regular. El site permite incluso que os apuntéis, suscribáis a una especie de avisos sobre ciertos trabajos o tipos de trabajo que os pueden interesar, con lo cual, digamos que os podéis apuntar ahí y recibir información cuando aparezcan trabajos que os pueden interesar. Las solicitudes de empleo se hacen online, es decir, se hacen a través del sitio web. Ya el papel prácticamente no existe, es decir, que no se utilizan ya currículums de la forma clásica en papel como en el pasado, ni tampoco se pueden procesar solicitudes espontáneas, dado que el volumen es enorme. Para que hagáis una idea, simplemente respuestas a trabajos publicados pueden superar los 40.000 al año, con lo cual gestionarlas espontáneas sería imposible. Sin embargo, todo el que postule a un puesto publicado se le informará de su situación y se le dará un feedback seguro. O sea, a todo el mundo se le contesta. La selección inicialmente pues, se hace sobre el currículum y sobre la carta de motivación. Estoy de acuerdo con mis colegas de esta mañana cuando han dicho que la carta de motivación es importante, y ahí os recomiendo no poner cartas copiadas del internet con palabras huecas, sino realmente intentar insistir en por qué, en la razón por la cual querríais trabajar, qué es lo que aportáis vosotros como de manera personal, porque esas cartas son importantes, digamos, como un tema de empezar a discutir. Y si vais al website y postuláis, os daréis cuenta que también hay que rellenar online unos formularios en los que hay bastante información. En el website hay mucha información también sobre el banco, hay también testimonios de gente que trabaja allí, pequeñas películas que las podéis ver, y realmente si tenéis tiempo pues es interesante ver el tipo de trabajos que ofrece el banco y el tipo de cosas que hace el banco. En cuanto a tests, no voy a entrar en muchísimo detalle
porque prefiero dejar tiempo para preguntas después, pero simplemente que sepáis que efectivamente el banco emplea una combinación de tests que algunos son de competencias, digamos, intelectuales, como esta mañana ha explicado Ulrike, otros son de competencias, digamos, de comportamiento, es decir, cuáles son vuestras preferencias de estilo en el trabajo, y al final todo desemboca en unas entrevistas que están orientadas a ver un poco, no solamente la parte de conocimientos, pero sobre todo también la parte de cuáles son vuestras preferencias y competencias de comportamiento en el trabajo. En algunos casos, para puestos muy concretos, puede haber test técnicos, es decir, algunos test de conocimientos, y fundamentalmente, una vez que se pasan estos filtros del currículum y los tests iniciales, que algunos son online, es decir, algunos se pueden hacer a distancia, fundamentalmente el proceso consiste en entrevistas, tanto con recursos humanos como con gente de la línea de negocios. Y los contratos pues pueden ser contratos indefinidos o contratos temporales, como os dije al principio. Este es digamos, la dirección del sitio web en el que yo os recomiendo que, si os interesa, vayáis, porque tenéis toda la información. Y bueno, fundamentalmente también tengo algunos ejemplos después de tipos de perfiles de trabajos, pero yo casi preferiría, si estás de acuerdo, dar paso a las preguntas para que vea un poco qué tipo de cosas pueden interesar. Bueno, pues si hay preguntas. Yo sí le oigo, pero no sé si le oyen los demás. Este hay que apagarlo. Está apagado. Pues hable alto porque no. Mi pregunta era sincera. ¿Es cierto que el coste de vida en Luxemburgo es superior a otros países? En Luxemburgo pienso que está un poco... Sí. Es un poco como Madrid, yo creo. Al final es comparable al coste de vida en Madrid. Lógicamente el mercado inmobiliario, por ejemplo, es más estrecho, con lo cual pues a veces los precios están como Madrid y no está bajando como en Madrid. Y el coste de vida diario se parece bastante al de Madrid. También los salarios reconocen esa diferencia. Sí. La experiencia que pedían, pero sí recuerdo que decía 5 años de experiencia relevante en puesto de similar características. Entonces, cuando dicen relevante, es que necesitan haber estado en un nivel en la empresa a partir del cual te podrían contratar. ¿A qué se refiere cuando dicen de experiencia relevante? Relevante no es tanto en cuanto al nivel de responsabilidad que se ha podido tener, sino, digamos, el nexo entre la experiencia que has tenido y la actividad que harías en el BEI. Es decir, y ahí pues se tiene una apertura bastante amplia. Es decir, para la mayor parte de los puestos es importante conocimientos y experiencia, pero también es importante el potencial y la capacidad de hacer cosas. Es decir, que la palabra relevante, hombre, lógicamente cuanto más esté en línea con las características del puesto, mejor. Pero no excluye a nadie. Y bueno, en cuanto a experiencia requerida, me alegro que me hagas la pregunta, porque hay puestos que requieren experiencia, 3 a 5 años, hay otros que requieren menos experiencia. O sea que tradicionalmente el banco contrataba gente con una media de 5 años de experiencia, pero en los últimos años eso se ha ido rebajando también, con lo cual no todos los puestos requieren tanta experiencia. Gracias. Hola, buenos días. Hola. Precisamente, siguiendo con lo que está diciendo ahora, quería preguntarle si hay puestos para los que no se requiera experiencia, como en la comisión, por ejemplo, están los administradores de grado 5,
Aparte del programa GRAD, que es para 1 o 2 años, como usted ha dicho, ¿hay algún puesto del que se pueda empezar, digamos, desde cero como graduado y que el banco te forme y te puedas incorporar a la plantilla? Pues de cero, realmente lo más clásico es las becas, es decir, son las de 5 meses que he explicado antes, que realmente es una buena manera de introducirse en el trabajo del banco. El GRAD exige pues una experiencia un poquito mayor, pero tampoco mucha, incluso puede ser cero, o sea, el GRAD también se puede ir gente con experiencia cero. Y luego, digamos, para puestos con más experiencia, a veces pues con 2 años de experiencia es suficiente, 2, 3 a 5 años, y ya depende un poco del recorrido. Es decir, en el banco, yo lo que quiero que retengáis es que lo tengáis, digamos, en cuenta para el futuro, porque no siempre es el momento ideal entrar al principio de tu carrera. A veces es más interesante tener una experiencia anterior y luego tenerlo en cuenta para más adelante. Es decir, el banco tiene niveles de entrada para poca, media y más experiencia. Y a veces es interesante entrar en un periodo ulterior de la carrera y no al principio. Lo que no quiere decir que no sea interesante una experiencia grad o una experiencia de beca. Ahora, la vida profesional es muy larga. Y en temas de empleabilidad, es decir, lo que hay que plantearse también es qué quieres hacer en el futuro. Y realmente si entras muy pronto en un sitio como el BEI, la cuestión es qué ocurre con la empleabilidad futura. O sea que ese es un poco lo que hay que reflexionar. Pero hay oportunidades para todos. Sí. Sí. ¿Cabida dentro del banco? Sí que la tienen y efectivamente esa es una buena pregunta porque no excluimos ninguna titulación universitaria. De hecho, algún comentario que hizo alguno de mis colegas esta mañana, a veces pues tienes gente a cargo de servicios que tiene una titulación que no tiene nada que ver con el servicio en concreto. Es decir, que no se excluye ningún tipo de titulación. Quizás cuando se tiene una titulación que no está en línea con el área, lo que sí es más importante entonces es la experiencia. Es decir, que lo que sería quizás más un reto es entrar sin experiencia y sin una titulación, digamos, en línea con lo que hace el banco. Pero no es, digamos, un requerimiento exclusivo. Se puede dar preferencia a algunas licenciaturas, pero no es excluyente en absoluto. Una última pregunta. Muchas gracias. Me gustaría saber si sería compatible el hacer unas prácticas o acogerse al programa de becas de su institución y si esto posteriormente podría ser compatible o en el orden contrario con los stages de la Comisión Europea, del Parlamento. Sí, esa es muy buena pregunta porque es compatible, es decir, no hay ningún problema. Nosotros hemos tenido y tenemos becarios que antes han trabajado como becarios en la Comisión, en otras instituciones. Digamos que no tenemos, eso no es un factor limitativo en absoluto. Buenos días. Hola. Quería preguntarle que he visto en una de las diapositivas que existe un programa de verano para estudiantes. Sí. ¿Qué requisitos o cómo se podría acceder al mismo? Eso es un programa que cubre de 17 a 25 años, o sea que realmente incluso es gente en edad casi escolar. Y lo que se hace es simplemente, normalmente está más orientado a gente que trabaja en el área de Luxemburgo, pero no excluye a gente que venga de otros países. Y realmente pues es una remuneración bastante limitada y son trabajos bastante, digamos, mecánicos. Eso es para realmente tener una primera experiencia en un entorno laboral. Y el programa tampoco es masivo, es decir, pues que se cogerán pues unos 50 estudiantes cada verano, una cosa así. Pero eso también se publica en el sitio web, o sea que ahí tenéis los detalles. Sí, última pregunta. Porque Vale, gracias. Volviendo al tema de la experiencia relevante, sí. Bueno, una cuestión que se me plantea, a ver, yo por ejemplo, soy economista de formación, pero viendo las ofertas en la web, pues muchas veces me da la sensación de que si no has trabajado en banca de inversión, banca de negocios y tal, pues lo tienes complicado. Yo, por ejemplo, trabajo en consultoría de negocio. Sí. Entonces, no sé, como que tengo la sensación de que no encajo. ¿Estoy en lo correcto o sí tengo una experiencia reconducible en el BEI? Es decir, en el BEI hay unos perfiles que son, digamos, los más típicos cotidianos. Para un economista, por ejemplo, lo más típico
de los perfiles que se demandan es gente que haya trabajado en alguno de los sectores en los que el banco está trabajando. O sea, un economista que haya tenido exposición a temas de energía, temas de infraestructura, esos son los que más posibilidades tienen. Es cierto que economistas que han trabajado en consultoría pueden encajar, lo que pasa es que hay menos oportunidades que se publican, pero también en áreas corporativas en los cuales realmente puede encajar perfectamente. Y luego hay funciones digamos centrales en las que tampoco hace falta una experiencia muy específica en el dominio de la economía. Yo soy economista, por ejemplo, he trabajado en recursos humanos. Gracias. Pues muchas gracias, Luis. Yo creo que ahora ya la gente conoce bastante más el banco, aparte de todo. Más o menos ya todos conocéis qué hace el banco. Como antes levantaban 4 manos, yo creo que ahora ya será un poquito distinto.